conectar un par de aspectos adicionales. Esos puntos adicionales va a servir a ustedes para conectar todo lo demás. Y lo vamos a hacer justamente considerando que varios de ustedes seguramente aún no tienen el modelo de negocio totalmente definido, entonces vamos a concretar un par de aspectos adicionales. El objetivo, por lo tanto, será diseñar modelos de negocio que sean innovadores, replicables, escalables y sostenibles. ¿Qué es eso? Bueno, pues resulta que un modelo de negocio necesita obligatoriamente intercambiar valor. El intercambio de valor quiere decir directamente cómo en la organización logramos justamente lograr transformar productos en algo que realmente solucione soluciones o de soluciones sobre los problemas del mercado. Si una empresa no está generando soluciones en el mercado, entonces ahí no habría intercambio. ¿Eso qué significa? Un modelo de negocio tiene que crear valor. El valor lo podemos entender como soluciones, algo útil para la gente, para el mercado, para las empresas. Si no estamos desarrollando algo realmente útil y aplicable para las empresas, podríamos entonces definir perfectamente que no estamos generando valor. Entonces, el primer punto que hay que entender para que esto realmente se cumpla es, tenemos que en la empresa crear valor. Es obligatorio. Si no estamos creando valor, esa es la razón justamente por la cual si publicamos algo en marketing digital, en canales digitales, en Google, donde quieran, no hay un impacto, no están generando impacto. Y la razón de eso es justamente porque no hay valor. Entonces, por eso estamos viendo modelos de negocio. Si no se crea valor, pues no va a pasar nada en marketing digital tampoco. Modelos de negocio, por lo tanto, hay que revisarlo, hay que explorarlo. Esto no basta con desarrollarlo una sola vez. Esto deberían ustedes, ya lo están aprendiendo y luego deberían seguirlo perfeccionando continuamente. Eso quiere decir, una empresa puede crear mucho valor hoy y el próximo mes quizás ya no. ¿Por qué? Las necesidades cambian, llega un nuevo competidor que crea más valor, porque de pronto pasan mil situaciones. Entonces no podemos quedarnos siempre con el mismo modelo de negocio, sino que hay que remodelarlo, hay que hacer cambios, hay que siempre modernizar, innovar. Eso es básicamente lo que habría que hacer. El intercambio de valor, ¿a qué se refiere eso? Intercambio entre quiénes. La empresa desarrolla y crea valor y el mercado tiene, por supuesto, una demanda. O sea que el mercado está comprando ese valor y ustedes están ofertando o están ofreciendo la solución. El mercado para demandar valor significa que tiene un problema, porque el valor es solución. Entonces el mercado está comprando soluciones porque tiene problemas. Ustedes son la solución, por lo tanto, como les digo, de una manera más sencilla, si no están generando soluciones, entonces no están generando valor. Y esa es justamente la razón por la que mucha gente posiblemente no está comprando. Es porque no hay solución para comprar o el problema que tiene la gente no se soluciona suficientemente bien con lo que ustedes hacen. Habría que innovar, habría que mejorar varios temas. Luego de que tenemos un modelo de negocio y entendemos que hay que intercambiar valor entre ellos, pues entonces hay que identificar que también tenemos que tener reciprocidad. La reciprocidad quiere decir, ¿cómo podríamos nosotros desarrollar valor y crear valor para capturar valor? ¿Qué significa capturar valor? Ganar plata. Eso es, capturamos valor, ganamos dinero, pero porque creamos valor y entregamos valor. O sea que cuando creamos valor es, creamos una solución, entregar valor significa distribuir la solución y capturar valor ya es ganar dinero. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que también entender que ese mercado tiene unas necesidades y nosotros como organización tenemos que solucionarlas. Por lo tanto, el modelo de negocio es el siguiente. Tenemos entonces aquí, pueden perfectamente ustedes considerar, es una persona que soluciona problemas de otras personas, es una empresa que soluciona problemas de otras personas o es una empresa que soluciona problemas de otras empresas. Cualquiera de las situaciones que observemos, el asunto es, hay una parte que tiene un problema, hay otra que tendría que tener una solución. Y por lo tanto, la solución y el problema tienen que intercambiarse. De esa manera, el individuo o persona al que se le solucionó el problema, pues ese individuo efectivamente
va a pagar por ello. Así que va a tener que dar dinero, mientras que el otro entrega la solución y ganó dinero. Ese es el entendimiento, lo que tendríamos realmente nosotros. De esta manera, entonces, ya entenderíamos realmente de qué forma es cómo funciona un modelo de negocio. Ahora, ¿qué era eso de replicable? Decíamos entonces que un modelo de negocio era replicable, sostenible, pero ¿qué es eso? Bueno, primero, replicable, justamente lo que estamos observando y lo que nos presentan es, imaginemos que tenemos una fábrica y en esta fábrica entonces tenemos unas entradas. Esas entradas es lo de la izquierda. Las entradas son los inputs en un proceso. Eso es básicamente cuando tenemos una serie de factores que van introduciéndose dentro de la fábrica. Considerémoslo como materias primas, insumos, lo que ustedes consideren. En servicios pasa igual. En servicios también hay insumos, hay procesos, hay actividades. Pasa muy parecido. Entonces, tenemos unos procesos que ingresan. Luego, entonces, podemos decir que estamos fabricando realmente una solución y en la salida son esas cajitas de regalo, que es la solución efectiva que estamos dando. Esa solución que estamos dando es lo que realmente le vamos a vender al cliente. Pero en todo esto, ¿dónde cabe la palabra replicación? Es replicable porque podemos repetir la fórmula una y otra vez. O sea que cuando tenemos un insumo, cuando tenemos una fórmula, cuando tenemos algún proceso que sabemos que si lo repetimos vuelve y nos da lo mismo, pues eso es replicable. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer, cuáles son los procesos, cómo tenemos que repetirlo para que realmente la salida del proceso sea siempre algo considerable, aceptable, interesante. Eso es realmente lo que valdría la pena. Entonces, cuando obtenemos un resultado de este nivel de calidad, es como realmente podemos decir, aprendimos cómo se hace, porque si aprendimos la fórmula, pues podemos volverla a repetir una y otra vez. Significa que si al cliente le gustó lo que hicimos, podemos repetir y volver y venderle una y otra vez ese mismo proceso varias veces hasta que realmente logremos que el mercado pues tenga un interés genuino, compre y de nuevo compre. Eso es básicamente lo que hacen las empresas exitosas. Podemos decir perfectamente por qué Ramo es tan exitoso. Bueno, porque descubrió varios productos, solucionan problemas en el mercado, pero además es replicable. Entonces, siempre el mismo chocorramo se lo pueden comprar en diferentes ciudades e incluso países. Es el mismo producto, siempre es el mismo, exactamente no cambia nada en sus características. ¿Cómo logra Coca-Cola vender la misma gaseosa prácticamente que en el planeta entero, en más de 100 países? Bueno, pues porque ellos tienen justamente un modelo replicable, tienen exactamente la misma formulación. Cambian algunas cosas, sí, no tanto sobre el producto, sino, por ejemplo, el marketing. El marketing en diferentes países cambia bastante, pero ya Coca-Cola, por ejemplo, sabe cuál es esa misma fórmula para hacer replicable la estrategia de mercadeo según cada país. Entonces ellos saben en Japón cuál es la fórmula, cómo es la fórmula para Ecuador, cómo es la fórmula para Canadá, porque ya conocen exactamente cuál es el mejor método para poder hacer que sea replicable el proceso. Y cuando no se logra en ese sentido, entonces ellos saben que tienen que hacer pequeños cambios. Así que esos cambios repercuten directamente en que la organización tiene que entender que ese replicable no siempre será lo mismo. Ustedes lo pueden replicar, pero en algún momento esa fórmula tiene que cambiar porque ya no funciona igual. Entonces les tocaría hacer unas pequeñas modificaciones. Y ese es el proceso normal de una organización y tiene que estar constantemente en evolución. Ahora, hay otra palabra por ahí que veíamos que decía escalable. ¿Qué significa? Bueno, tenemos la misma fábrica, tenemos unas entradas, unos procesos, materias primas. Esa parte se mantiene igual. Cuando todo esto llega a la fábrica de producción, notamos entonces aquí unas diferencias. Lo primero es que hay unos bombillitos ahora que antes no estaban. Esos bombillitos, hagamos de cuenta que representan creatividad, ideas, estrategias, planes. Y eso significa que hay una diferencia con el anterior.
Y es que el anterior bastaba con tener una fórmula y repetirla varias veces para que nos dé el mismo resultado. Pero cuando es escalable, requiere algo extra. Y ese extra es cómo lograr que no solo fabriquemos lo mismo varias veces y no solo repetir una fórmula, sino cómo lograr que cada vez la empresa crezca más. Y ese crecimiento más representa en realidad cómo lograr que la organización pues logre efectivamente que cada vez tiene más y más clientes. Y eso se logra justamente porque la organización ha logrado entender de qué manera puede lograr generar demanda. Entonces, no es solo que una empresa está en una ciudad, sabe que aproximadamente 25.000 personas tienen ese problema, podemos solucionar el problema, pero más allá de solucionar el problema, pues resulta que nos damos cuenta que puede haber todavía mucho más mercado. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ahí es donde empieza a aplicar la escalabilidad, que es, bueno, y ahora cómo logramos nosotros crecer más aceleradamente. Y es allí donde tenemos que identificar realmente cómo podríamos en nuestra empresa lograr ese crecimiento sostenible. Y ese es el comportamiento que tendríamos que identificar. ¿Cómo lograr hacerlo escalable? Escalable entonces, ¿qué es? Escalable viene de la palabra escalar, que significa cada vez tener unos mayores niveles. Mayores niveles en este caso de ventas. Y significaría, por ejemplo, cuando una organización no pasa de tener, vamos a decir, tasas de crecimiento del 0,5%, el 1%, sino que usualmente escalable quiere decir, en el año 1 tuvieron ventas de X, pero en el año 2 de 2X, o sea, el doble. Y en el año 3 de 4X, 4 veces las ventas del año 1. Y así van creciendo muy rápido. Ese crecimiento acelerado se da gracias a estrategia, se da gracias a que la empresa entiende su mercado, entiende su cliente, pero además tiene un producto único, un producto incopiable, inimitable, es que nadie más lo puede hacer y eso realmente es lo que permite ese crecimiento escalable. Si vendiéramos lo mismo que todo el mundo, es muy complicado ser escalable porque significaría que estamos vendiendo, por decir algo, eh, estamos vendiendo el mismo cuaderno. Va a ser complejo si todos los demás competidores venden el mismo cuaderno. La pregunta sería, ¿por qué un cliente iría a preferirnos a nosotros sabiendo que ese mismo cliente puede comprarle a cualquiera y da lo mismo? Pues es que venden lo mismo. Esa es la gran pregunta que habría que hacerse. Eso es lo que se requiere para ser escalable. Un producto único, innovador, incopiable, inimitable y ojalá, además de todo, que ustedes lo puedan proteger. O sea, que aparte de todo eso, aparte que es difícil de copiar, aparte de todo, es que si alguien lo copiara o alguien lo tratara de hacer, es ilegal. Y eso se puede, adicional a todo eso, se puede. Entonces, hay varias barreras que podemos colocar como empresas para que nadie se pueda copiar del producto. Esas barreras, la principal de todas es innovación. Esa es la mejor de todas. Ustedes pueden colocar una patente y la patente hay formas, hay maneras legales de poderlo hacer. Y les pongo un caso. Con Steve Jobs, Apple y toda esta empresa desarrolla el primer smartphone. Efectivamente, ellos tenían propiedad intelectual y tenían los títulos sobre el producto. O sea que cualquiera podría pensar, Apple la hizo porque es la única empresa que ahora puede vender celulares. Y no, claramente hay muchas empresas. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Cómo lo logró? Las otras empresas, ¿cómo lo hicieron? Porque cada empresa logró desarrollar su propio sistema para que también tuvieran un smartphone y funciona en realidad distinto. O sea que tienen, es como encontrar otra fórmula, pero el resultado es prácticamente el mismo, pero el proceso es diferente. Eso es básicamente lo que se hace. Y eso es lo que permite ser efectivamente escalable. Entonces, el entendimiento de este tipo de aspectos es lo que permite que una empresa crezca en realidad. Y si no se lleva a cabo de la manera correcta estos temas de crecimiento, pues efectivamente es cuando la organización va a observar y no hay crecimiento. Entonces la empresa va a observar y siempre se queda allí básicamente en el mismo escenario. Veamos una tercera palabra y es sostenible. Entonces, ¿cómo lograr que una organización sea sostenible? La sostenibilidad se da en tres aspectos. El primero, el que vemos a la izquierda superior, a la derecha superior, perdón, es ambiental.
O sea, ahí tiene que haber sostenibilidad ambiental. Y quiere decir, la empresa por ganar dinero no puede destruir el ecosistema, no puede destruir la naturaleza y demás. Y no es solo porque se vea mal, no es solo porque se vea feo, es porque realmente no tiene sentido que por ganarse en el corto plazo un dinero, pues estamos dañando el largo plazo. Pues sin naturaleza y sin medio ambiente, pues no tendríamos en el largo plazo empresa ni salud. Entonces no tendría sentido. Lo segundo es económico. Sostenibilidad económica quiere decir, no podemos tampoco por ganarnos un dinero en el corto plazo, este mes por ganarnos un dinero, vamos a sacrificar mucho más dinero que podríamos ganarnos en el futuro. Entonces, sostenibilidad económica quiere decir, tenemos que cuidar muy bien tanto el prestigio de la empresa, como la imagen, como el producto, como la innovación, para que de pronto hoy en día no haya tanto flujo de caja, pero en el futuro probablemente habrá mucho más. Y es justamente porque vamos a hacer sostenible el modelo. Y el tercero son clientes. Entonces, un cliente insatisfecho puede perfectamente causarles a ustedes que decenas de clientes más o decenas de incluso de personas que no son clientes decidan nunca comprar. Mientras que unos clientes satisfechos no son tan virales. O sea que un cliente insatisfecho, un cliente molesto, les puede dañar muchos más clientes y personas que querían comprar. Una persona feliz no daña tanto, bueno, no, en el sentido contrario, no beneficia tanto, es decir, que no contagia tanto esa satisfacción de comprar, más sin embargo, al menos cuando una persona realmente está contenta con el producto, es probable que comunique a algunas pocas personas y eso le hizo un poquito de eco. Y si fueran muchas personas felices con la empresa, pues eso hace un poquito más de eco. Entonces, el efecto negativo es más viral, pero el efecto positivo es muy necesario. Necesitamos entonces sostenibilidad de clientes. Mantener esos clientes siempre. Puede que no sean muchos, y si fueran muchos hay que buscar la forma de lograrlos tener a todos contentos, pero el tema es, un solo cliente insatisfecho puede dañarles gravemente la organización. Ahora, ¿qué es la innovación? ¿Realmente esto qué viene siendo? Es, llamémosle por el momento, es un algo que ya sabemos que viene siendo por el lado de, es una solución, es un valor, pero es ese algo que cada empresa tiene, ya sea un producto, un servicio, que ha evolucionado y que se ha introducido en la realidad. Es decir, para que haya innovación, no puede ser teoría, no puede ser una idea. Para que haya innovación, es algo que ya está real y en el mercado y se está vendiendo. Esa es la diferencia entre creatividad e innovación. Creatividad, una persona quiere algún día hacer algo. Innovación, esa persona ya desarrolló un producto y lo está vendiendo. Entonces, creatividad es básicamente soñar, innovación es hacer las cosas en realidad y lanzarlas y venderlas. Entonces, para poder innovar hay que realmente en la vida real tener un algo y estarlo vendiendo. Ese algo está introducido en el mercado y ya está disponible para la venta. Este algo, además, produce cambios positivos y significativos en la sociedad, la economía, el medio ambiente. O sea que la innovación requiere no solo que es ese algo que ya es real y tangible, sino que tiene que generar un cambio positivo, tiene que solucionar un problema, tiene que solucionar necesidades. Si no lo lograra, tendríamos que replantearnos qué estamos haciendo. Y la razón es porque si ese algo no genera cambio positivo, seguramente en realidad no estamos innovando. Habría que analizarlo muy bien. Y eso significaría que la gente pues no va a comprarlo. Por eso es tan importante eso de cambio positivo. Tenemos que solucionar problemas. Por lo tanto, podemos decir entonces que es un invento que le cambia la vida a nivel positivo y significativo a alguien, empresas, gobierno, individuos. Pueden ser niños, adolescentes, adultos, no importa. El asunto es cambiarle positivamente la vida a un mercado determinado. Ahora la pregunta sería, bueno, y cómo innovamos y cómo logramos todo esto que ya hemos hablado, porque realmente lo importante aquí es, bueno, ¿y cómo logramos entonces que el emprendimiento pues tenga más éxito? Bueno, vamos a plantearnos el siguiente escenario. Tenemos un arroz como el que ustedes observaron. El asunto es, este arroz requiere receta
porque si no fuera una receta, podríamos decir que requiere sazón. Pero si la sazón no es un don, entonces, ¿qué podríamos decir que logra o que requiere una persona para poder desarrollar el arroz perfecto? Pues el arroz perfecto requiere justamente encontrar esos ingredientes y esos procesos suficientes para poder desarrollar el arroz siempre y que quede igual, que quede muy bien. O sea que requiere ingredientes y procesos. Cuando tenemos esos dos, ya podríamos identificar, bueno, así podríamos crear el arroz perfecto. El asunto es que tendríamos que saber también cómo poder hacer que ese arroz lo podamos repetir 200.000 veces y siempre nos quede exactamente en el mismo punto y nos quede muy bien. Y lo segundo, cómo lograr que adicionalmente sea rentable, porque ya hablamos de innovación y todo, pero si esto no genera una liquidez positiva, y eso significa rentabilidad, pues realmente esa innovación nuevamente habría que replantearla. Entonces la pregunta sería, y bueno, entonces, ¿por qué las empresas quiebran? ¿Por qué hay empresas que cierran? Y la razón es sencilla. La medida del éxito, cómo se puede alcanzar en emprendimiento y cómo se puede generar, la pregunta que habría que hacerse es, ¿y qué problema estoy solucionando realmente? Es decir, que obligatoriamente tenemos que entender que para poder tener un mayor crecimiento es porque estamos generando muchas soluciones en el mercado. Si solucionan problemas, muy probablemente, entonces también van a poder ustedes tener crecimiento. La oportunidad radica en lo siguiente. Ustedes tienen al cliente a la izquierda, problema en el centro y la meta a la derecha. Así es básicamente la graficación de siempre del cliente. Significa, el cliente para llegar a esa meta siempre tiene un obstáculo. Ese cliente normalmente tiene entonces un algo que no le permite o que le impide llegar a lo que quiere. Y pueden ser mil cosas, mil variables. Cada empresa puede identificar un problema o varios problemas para su propio mercado. Y el asunto es que siempre va a pasar. O sea, si no existiera ese problema, pues el cliente no tendría exactamente ninguna necesidad de pagar por ello. El cliente paga para que alguien le tumbe ese muro, le tumbe ese problema para poder llegar a la meta. La meta puede ser lo que ustedes quieran. Esa meta es el deseo del cliente. Si alguien tiene sed, la meta es quitarse la sed. El problema es que, por ejemplo, no encuentra una bebida que esté suficientemente fría y va a muchas tiendas y ninguna tienda tiene bebida fría. Solución, una empresa que tenga siempre la bebida más helada del mercado. O sea, que todo el mundo sabe en esa ciudad que si quiere una bebida helada, esa es la empresa que lo tiene. Las demás tienen la bebida medio caliente. Entonces, eso ya es una solución. Y cuando ustedes le venden eso, el muro del problema se cae y la persona llegó a la meta. Llegó a la meta gracias justamente a que ustedes le dieron esa solución. Para poder tumbar ese problema se necesita que la empresa tenga capacidades, habilidades, recursos, conocimiento. De lo contrario, pues ese muro es muy difícil de tumbar. Ustedes como empresa tienen entonces que tumbar ese muro, pero lo deben hacer entendiendo justamente cómo es la mejor forma de hacerlo. Entonces, no, tampoco se puede tumbar el muro de cualquier manera. La solución que ustedes brinden tiene que ser efectivamente la solución más inteligente posible del mercado. La metodología. Lo importante de todo esto es que haya una manera de hacerlo. Es decir, hay una forma, hay una metodología puntual que sirve para ello. Y tiene varios pasos. Primer paso, identificación de actores. Quiere decir, ¿quiénes son los que tienen el problema? Porque si no sabemos quién tiene el problema, no podemos solucionar el problema, no podemos tener una solución para ese problema si no sabemos quién lo tiene. Entonces, identificar a los actores implica directamente entender quiénes son esas personas, quiénes son esos individuos, por qué tienen el problema y cómo podemos ayudarles. Vamos a suponer entonces una escena. Esos actores son personas, son individuos de cualquier edad, de cualquier ciudad y en fin tienen muchas características. Cada persona tiene un montón de características. Lo importante es que esas personas tenemos que definirlas en segmentos de clientes. Esos segmentos significan y representan
una serie de parámetros que tenemos que entender de cada persona. Es decir, que sería muy difícil, vamos a suponer, nosotros somos, puede ser Frisbee. ¿Cómo haría Frisbee para poder identificar cada cliente posible? Sería casi imposible. Entonces, lo que hacen las empresas es tratar de crear un segmento que significa las características del cliente, pero agrupadas en unas características en común. O sea que un segmento siempre es homogéneo. Homogéneo quiere decir, es básicamente las mismas características en todo ese bloque de personas. Vamos a suponer, una empresa tiene 100.000 posibles clientes y esos 100.000 posibles clientes en común tienen la misma edad, misma característica física, misma característica cultural, mismo ingreso anual, mismo gusto, aficiones, o sea que se parecen demasiado y son 100.000 personas diferentes, pero se parecen demasiado. Por lo tanto, podemos en marketing venderles casi igual a todos ellos usando los mismos parámetros. O sea que el segmento de mercado sirve casi exactamente igual para todos ellos en común. Y eso es un primer paso obligatorio. Si ustedes no hacen esto bien, van a perder mucha plata en mercadeo y aparte de perder plata es posible que ni siquiera tengan resultados. Entonces, hacer bien un segmento de clientes es fundamental. Si de lo contrario, no va a funcionar ninguna estrategia de mercadeo, todo lo que vimos en realidad no va a funcionar. Entonces necesitan ustedes poder entender si van a venderle a hombres y mujeres por igual o se enfocan en un género. ¿A cuáles edades le venden? ¿Cuáles son las características físicas? Si es que importan, hay que decirlo, no siempre va a importar. ¿Cuáles son las características culturales? Si es que importan nuevamente el estado civil, ingresos, gustos, aficiones, deportes y demás cosas que puedan ser útiles. Por ejemplo, estudios académicos y otras cosas parecidas. Les voy a dar ejemplos. ¿Por qué a una empresa le iría a interesar características físicas de la gente? Ah, porque es que esa empresa vende, por ejemplo, uniformes deportivos. Entonces, esta empresa vende, vamos a decir, equipos de fútbol americano. Y la persona promedio, para que más o menos le quede bien ese uniforme y todo lo demás, tiene que medir al menos 1,80 m y tiene que tener una contextura al menos un 100 kilos de peso. De lo contrario, pues no le va a quedar bien, le quedaría muy flojito, no puede jugar bien, le va a pesar mucho el uniforme. Entonces, ahí tiene sentido. Esa empresa tiene que tener en cuenta cuáles son las características físicas del cliente. No le puede vender, por lo tanto, una persona que tenga menos de 1,80 m y menos de 100 kilos de peso. Ahora, puede pasar lo contrario. Características físicas. Es una empresa que vende ropa normal para salir normalmente a la calle y se enfoca principalmente en personas, digamos, más bien delgadas. Entonces, en ese caso, nuevamente se van a enfocar entonces en características físicas, pero porque le van a vender a personas de unas tallas más pequeñas. Y así, parecido, podríamos abordar diferentes temáticas parecidas. Otro ejemplo de característica física, los aviones. Puede ser perfectamente que un avión diga, eh, tenemos 3 sillas compartidas como normalmente podría ser, pero ese avión se da cuenta que hay personas que son muy altas y no caben porque hay aproximadamente 30 centímetros entre silla y la silla delantera. O sea que una persona alta le va a clavar las rodillas a la persona que está sentada enfrente, esa persona se va a molestar y entonces nadie está cómodo. ¿Qué puede hacer un avión? Pues puede crear otra área para personas altas para que tengan las rodillas sin que choquen con una silla delantera de otra persona. Y eso puede hacer perfectamente que el segmento de mercado sea, tenemos que tener en cuenta características físicas para poder vender esos tiquetes especiales. Puede que cuesten un poquito más, pero la persona alta va a estar muy cómoda porque también tener durante una hora las rodillas apretadas con una silla, pues también va a ser muy incómodo. Entonces la persona de pronto dice, pago un poquito más y va más cómodo.
Eso es porque entonces hay empresas que efectivamente tienen que tener en cuenta eso. Ahora, característica cultural. En cultura entra, por ejemplo, la religión también. ¿Por qué una empresa iría a importarle la religión de un cliente? Vamos a ver un caso. Imaginémonos que tenemos una empresa y esta empresa vende carnes. Esta empresa de carnes resulta que llega a un nuevo mercado y se da cuenta que extrañamente no tiene ventas. Entonces esa empresa se pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué pasa que no tenemos ventas? Y resulta que de pronto un buen día alguien les comenta y les dice, es que el problema es que ustedes no tuvieron en cuenta la religión de la gente de esta ciudad. Y dicen, pero ¿por qué? ¿Qué puede afectar una carne a la religión? Y dice, claro, porque es que gran parte de esta comunidad efectivamente no comen la carne que ustedes venden, que es de cerdo. Así que carne de cerdo no comen. Ustedes no van a vender jamás si siguen vendiendo carne de cerdo en una población que religiosamente no come cerdo. Entonces, en ese caso, pues ese mercado, la empresa tiene dos opciones. O se va a otro mercado que ahora sí estudie qué religión practican y posiblemente tengan más éxito, o empezar a vender otro tipo de carne que no sea de cerdo. Ahora les doy otro ejemplo más. Ahora somos una organización que vende diferentes tipos de postres. Los postres de esta empresa normalmente tienen algún tipo de leche, ya sea leche condensada, leche de vaca, y tampoco tiene ventas. Y esta empresa dice, ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente no nos compra? Y resulta que investigan y mucha parte de la población resulta que solo compra alimentos que tienen certificado kosher. Entonces el certificado kosher le dice a las personas que ese producto efectivamente fue fabricado de cierta manera que es apto y es compatible tanto con sus creencias, como con su religión, como con su propia cultura. Y por lo tanto ese producto sí puede ser consumido. Si no tiene un certificado kosher, no lo compran. Entonces la gente dice, ah, momento, claro, no tenemos certificado kosher. Eso es la realidad del mercado. O sea, uno no puede suponer que todo el mundo es igual o que simplemente más o menos como uno está acostumbrado a tratar con la gente, pues la demás gente es lo mismo. Siempre en el mercado hay que analizar, bueno, y mis clientes más o menos cómo son, y esta gente qué le interesa, qué le gusta. Y como les digo, no siempre aplicará. Característica física puede que no aplique para muchas empresas, lo cultural puede que no aplique, pero a veces sí, y por eso es importante identificar ese tipo de cosas. Estado civil, puede ser que uno diga, no, no tiene importancia. Para algunas empresas no, efectivamente, puede no ser importante. Para otras empresas es todo. Vamos a poner el caso, esto es una empresa que organiza bodas y matrimonios, pues es fundamental que entiendan el estado civil, porque si ellos viven literalmente, su negocio es entender el estado civil de la gente, pues es obligatorio este aspecto. Y ahí para adelante podríamos mirar diferentes casos. Les pongo otro más. Una empresa constructora necesita entender el estado civil, porque seguramente si se da cuenta que es una persona joven, soltera, saben exactamente cuál estilo de apartamento requiere. Pero si ya es una familia con 3 hijos, pues un apartamento con ciertas características no le sirve, tiene que ser más grande. Ese tipo de cosas puede ayudarle a una empresa constructora a identificar cuál tipo de apartamento, casa le ofrecen a cada tipo de cliente. Y esto tiene que ser inmediato. O sea, ni siquiera a veces necesitan tener previamente todo un estudio de mercado, sino que una organización, así mismo como en marketing digital, podemos identificar durante el proceso este tipo de cosas y uno se da cuenta, este tipo de cliente requiere esto en específico y se le ofrece acorde a ese problema que identificamos. Vuelve el muro que impide llegar a la meta al cliente. Entonces, este cliente no puede llegar al muro rápido porque ese muro no le permite. Tiene que tumbar el muro, pero el cliente no sabe tumbar el muro. Entonces, por eso paga para que nosotros le tumbemos ese muro, para que llegue el cliente facilito a la meta y paga por eso. Ingresos anuales. Algunas empresas pueden decir, ¿qué importancia tienen los ingresos? No siempre, pero algunas veces sí. Y ahí podríamos hablar de diferentes casos.
En realidad, gran parte de las empresas debería importarle ese tema de ingresos anuales, no por un máximo, sino por un mínimo. O sea, no se toma como gente que se gane hasta, no, es gente que se gane desde. Esa es la idea. O sea, más por un mínimo que por un máximo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el bolsillo de la gente no está listo y programado para ciertas cosas, sino que les pongo un caso. Sustitutos, normalmente una empresa considera que es el que vende lo mismo y no, sustituto no es el que vende lo mismo, ese es el competidor directo. Sustituto es cualquier cosa en realidad que reemplace tu compra. Entonces, por ejemplo, sustituto puede ser, ustedes venden azúcar y otra empresa vende panela. Reemplaza lo que ustedes hacen. Sin embargo, más allá de eso, por ejemplo, alguien puede decir, voy a comprar azúcar y en realidad la persona no compra azúcar, sino que en el proceso, cuando iba a ir a comprar azúcar, se dio cuenta que, por ejemplo, están dando un paquete de Netflix en descuento y dice, uy, yo quiero Netflix. No le alcanza para el azúcar si compra Netflix, pero la persona dice igual, compro Netflix y voy a esta semana o 15 días sin azúcar. O sea, sustituto no solo es el que vende algo similar de la misma industria, pues sustituto puede ser incluso algo totalmente por fuera de la misma industria. ¿Por qué sustituto? Porque sustituyó la compra y lo hizo justamente porque el bolsillo de la persona no es ilimitado. O sea que la persona compra A o compra B. Y si ustedes eran A, pero B vendió algo interesante, pues la persona a lo mejor compró B y se quedó sin comprar A, que eran ustedes. Y así de simple ya no se podría. Entonces, ingresos anuales o ingresos mensuales, como lo quieran tomar, puede ser interesante para poder considerar justamente esos aspectos para entender, bueno, cuánto es el promedio mínimo que podría tener un cliente para efectivamente yo poderle vender mejor en Internet. Gustos y aficiones. Gustos y aficiones es una temática adicional que ya nos permite, y esto es súper importante para hacer campañas de marketing digital, significa realmente, es de lo más importante en marketing digital, qué caracteriza a mi cliente. Porque es que puede tener todo lo anterior que hablamos, pero los gustos no son. O sea que puede tener todo lo anterior y por decirles un caso, rescatando ejemplos que vimos, una empresa de aviación hizo característica física, es una persona muy alta, hay que darle una silla especial. Característica cultural, puede ser que mil cosas y tiene, en fin, todo lo anterior, pero cuando vamos a gustos, la persona no le gusta volar, o sea, no le gusta viajar por avión, pues no sirvió de nada todo lo anterior, porque esa persona jamás va a comprar un tiquete especial para personas altas, porque no viaja por avión, para que se hagan una idea. O sea, los gustos y aficiones es demasiado importante. Si ustedes se lo saltan, puede ser que todo lo anterior pues sea una pérdida, porque pueden equivocarse muchísimo. Otro ejemplo que los que hablamos, una empresa vende uniformes de fútbol americano, cumple con todo lo anterior, hizo todo lo anterior, muy juicioso, pero no hizo gustos. Y resulta que se le olvidó colocar en gustos, pues personas a las que les gusta para entrenar fútbol americano. O sea que si no tuvo en cuenta eso, gente que practica deporte, gente que entrena, gente que entrenamiento físico, ahí son como unos 10, 12 características de gustos. Y eso compone que realmente sea una persona que de verdad pueda ser cliente de la empresa que vende uniformes. De lo contrario, pues no lo va a lograr y no lo va a hacer. Entonces, tenemos así el resumen de lo que realmente es un segmento de clientes y cómo poder entender mejor también nuestra empresa, cómo lo puede hacer y cómo le puede vender. Vamos a poner entonces un ejemplo. Vamos a decir, una empresa efectivamente vende corbatas. La empresa que vende corbatas, ¿será que le vende a mujeres? Uno dice, de pronto, sí, pero la mayoría de sus clientes van a ser hombres. O sea que puede que el 1% de mujeres compre corbatas. Puede ser, pero lo más probable es que más del 80% de sus clientes van a ser hombres. Por lo tanto, el segmento son hombres. Entonces, esta empresa vende corbatas, sabe que principalmente le van a comprar hombres y por lo tanto dirige toda su campaña de mercadeo a hombres. Sabe adicionalmente que lo más probable es que una persona muy, muy joven no compre corbatas.
Entonces esta empresa dice, vamos a dirigir nuestra propuesta de valor, o sea, vamos a dirigir nuestra solución del mercado hacia hombres de más de 50 años y adicionalmente vamos a vender la corbata más cara del mercado, más elegante, y esto va a hacer entonces que requerimos que adicionalmente sean hombres que tengan unos ciertos ingresos altos. Vamos a venderle a personas altas de más de 1,80 m porque consideramos que la corbata va a ser relativamente larga y necesitamos que sea una persona alta. Además, vamos a venderle principalmente a personas de Inglaterra o de Reino Unido y que sean hombres casados. ¿Por qué? Porque muy probablemente son personas que les gusta justamente guardar, digamos que una vestimenta en particular, que tenga ingresos superiores a los 10 millones de dólares, que le guste la música, el arte y la filantropía. O sea, ahí están los gustos que hablábamos. Hasta ahí podríamos decir, ok, listo, perfecto. Ahora, ¿quién puede ser ese cliente? Entonces acá tenemos, ¿quién puede ser ese cliente? Ese señor efectivamente cumple con todas las características. Este señor efectivamente tiene más de 50 años, es de Inglaterra, tienen todas las características de segmentación de mercados. Es un señor que muy probablemente se viste con corbatas todos los días. Es decir, es muy posible que efectivamente compre corbatas. ¿Puede ser cliente de la empresa? Sí. Este otro señor cumple con todo lo anterior. Tiene más de 50 años, también se gana más de 10 millones de dólares, es de Inglaterra, también mide más de 1,80 m de estatura. ¿Puede ser cliente? Hasta donde vimos, sí, porque es que miren que incluso los gustos decían que le guste la música, que le guste la filantropía, que le gusten los negocios, tal. Este señor también cumple con todo. Entonces ahí, hasta ahí podríamos decir, entonces esa metodología de segmentación no es tan buena, porque entonces estamos dirigiendo una campaña de mercadeo hacia personas que en realidad pues no son clientes. Ahí estamos perdiendo plata entonces de mercadeo. La respuesta sería, bueno, entonces, si así son las cosas, ¿qué podemos hacer para evitar sesgos en mercadeo? Y aquí viene la segunda metodología. Esta segunda metodología se llama la tarjeta persona. La tarjeta persona dice que efectivamente cuando segmentamos mercado, puede que lo hagamos muy bien y aún así dirigir una campaña de mercadeo a la persona incorrecta, porque nos hizo falta algunas particularidades psicológicas. O sea, que se parece, digamos que el segmento que hicimos es muy, muy preciso y aún así nos equivocamos. Bueno, ¿cómo corregimos ese error? La tarjeta persona dice lo siguiente: tenemos que definir quién es el cliente, definir claramente ese cliente, quién es, cómo se comporta, este cliente en dónde está y demás. Tenemos que caracterizarlo. La tarjeta persona se basa en lo siguiente. Primero, descripción del cliente. Descripción del cliente requiere que podamos desglosar realmente esta personaje quién es. Esta persona realmente, no solo cómo se llama, sino que podamos describir diferentes rasgos demográficos, psicográficos, conductuales y poder definir a esta persona como tal quién es. Una vez hacemos esto, entonces ya podríamos definir realmente cómo podemos vincular tarjeta persona con segmentación de mercados. O sea que acá tenemos dos metodologías, pero son dos metodologías que son a la par, son muy partners, van de la mano. Y pasa justamente esto. Con segmentación de mercados, vemos, puede ser la foto a la izquierda. O sea, estamos considerando algo como lo que ustedes observan a la izquierda. Como que vamos a venderle a una persona que uno puede suponer que le gusta diferentes cosas y ciertas particularidades, cuando en realidad, y esto ya es la tarjeta persona, puede ser que la persona en realidad le gusta más ser la persona de la derecha. O sea, la persona, la foto de la izquierda es como a veces, pero en realidad le gusta y se siente más cómoda siendo la persona de la derecha. O sea, puede ser que ustedes digan, vamos a vender unos productos sofisticados, elegantes, y esta es la persona, este es nuestro cliente, y no tienen ventas. Y ustedes dicen, pero ¿por qué? Porque esa persona en realidad es un poco más la de la derecha. O sea, en realidad es una persona que
Es posible que no le guste en realidad tanto vestirse tan elegante, solo que aparentemente mucha gente cree que sí. Esos son temas normales del mercado y aquí es donde entra en juego la tarjeta persona, que es entender un poquito mejor cada individuo realmente cómo se comporta, cada individuo realmente cómo entiende el producto que ustedes venden y qué tanto realmente podrá comprarlo. Esto es un caso un poco más real. Entonces acá vayan leyéndolo mientras yo les cuento. Esto significa realmente la realidad y es cómo podríamos definir un poco realmente nuestro cliente. Y lo hacemos es diciendo, bueno, mi cliente, ¿qué nombre tiene? ¿Qué edad? Estado civil, ahí lo pueden ver. Esta persona a qué se dedica, esta persona qué hace, esta persona adicionalmente, cuál es su estilo de vida, cuál es su religión, adicionalmente, a qué le teme esta persona, a qué le tiene miedo. Esta persona principalmente qué tipo de cosas escucha y esta persona cómo puede ejecutar y generar diferentes soluciones. Esta persona adicionalmente cómo puede generar sus propias flujos de caja, esta persona de qué vive literalmente. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá hay varios factores que podemos identificar de esta persona y se obtuvieron varios datos importantes. Esos datos se lograron justamente del entendimiento del individuo, del entendimiento de la persona. Y esto se logra gracias a poder procesar realmente cada individuo quién es. Pero adicionalmente va un poquito más allá. Y el poquito más allá es que pueden entender incluso esta persona qué es lo que más le importa, esta persona qué es lo que más quisiera, esta persona adicionalmente eh, qué tipo de música escucha, qué le gusta más, todo ese tipo de aspiraciones que puede tener un individuo. Entonces la metodología en realidad no es tan simple, va un poquito más allá y permite entender muchos aspectos adicionales de lo que realmente un individuo puede entender del mercado. Eso le va a permitir a una empresa, pues no solo tratar de venderle lo mismo a 100.000 personas, sino poder entender que cada persona realmente es distinta y hay que saber cómo venderle a cada individuo de manera particularmente personalizada. Y eso es justamente lo que permite el marketing digital, es tratar de vender de manera personalizada a los diferentes clientes, pero aún así sabiendo que podemos venderle de forma grupal y personalizada. Y esto se logra gracias a diferentes métodos como los que estamos observando. Entonces, vamos un paso más allá y esto es lo que permite lo siguiente realmente. No es que ahora vayamos a venderle a cada persona, porque si sabemos tanto de cada persona, va a ser difícil venderle a cada persona de una manera única. Lo que realmente hacemos es entender que un segmento de mercado no significa que vamos a venderle a 100.000 personas de la misma manera, sino que ahora, entendiendo un poquito más a los clientes, podemos identificar que no es un segmento de mercado, son 6 segmentos de mercado, no son 100.000 personas, es 100.000 dividido en 6. O sea que ahora vamos a tener varios grupos de personas, pero todos esos grupos sumados da lo mismo a 100.000 personas, solo que no le vamos a vender a las 100.000 de la misma manera, sino que identificamos que hay 6 grupos y cada uno de estos grupos tiene unas características específicas. Eso hace que le vamos a vender igualmente a 100.000 personas, pero por grupitos más específicos y pequeños. Así cada persona va a sentir como si le estuvieran vendiendo personalizado. No lo es, porque le estamos de todas formas vendiendo por grupos de, por decir algo, de 15.000 personas. Pero ya ese toque de personalización que se dio, pues es mucho más cercano que si le vendiéramos lo mismo a 100.000, que ahí sí sería muy genérico. O sea, sería un método de mercadeo genérico, amplio, que mucha gente sencillamente consideraría como que está muy lejano de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que concluir nosotros como empresa? Primero, objetivos. ¿Qué objetivos tiene este individuo? Y tenemos que entender cómo podemos encontrar ese individuo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo lograr venderle a esta persona. Y para eso tenemos que saber cómo encontrarlo. O sea que tenemos que saber, esta persona usa Instagram, esta persona usa Facebook, esta persona usa Google, esta persona usa YouTube. Para poder saber cómo podemos encontrar o venderle a un individuo, tenemos que saber dónde encontramos a ese individuo. Y tenemos que saber a este individuo
principalmente qué le interesa y cómo podríamos generar mayor interés aún sobre el producto. Una vez podemos establecer esto, ya podríamos saber exactamente cómo se puede encaminar justamente un proceso comercial para el cliente. Tercero, entonces ya vimos dos, segmento de mercado, tarjeta, persona. Tercero, cliente ideal. Hay muchas empresas que buscan al cliente ideal y es justamente esto que vamos a ver les va a permitir a ustedes entender cómo funciona el tema. El cliente ideal es lo que ustedes ven a la izquierda. El cliente ideal es aquello que una empresa sueña con tener, una empresa quisiera tener siempre. El cliente ideal es el que no se queja, el cliente ideal es el que todo le gusta, el cliente ideal es el que todo es fácil. Usted no tiene que explicarle nada, ese cliente lo entiende todo, ese cliente paga lo que le cobren, ese cliente siempre está contento y feliz con lo que le quieran vender. Ese cliente simplemente no los cambia a ustedes, así el producto sea de pronto inferior al de la competencia, no los cambia. Eso es un cliente ideal. Ahora tenemos cliente promedio. El cliente promedio es aquel que efectivamente es la mayoría de personas. La mayoría de personas efectivamente se quejan, efectivamente puede que muchos no entiendan el producto, ustedes tienen que explicarle cómo se usa. Ese cliente posiblemente les pide rebaja, ese cliente posiblemente les amenaza con irse con la competencia. Ese es un cliente promedio. Como ven la curva, el cliente ideal son poquitos, el cliente promedio son muchos más. Y tenemos el cliente problema. También son más bien pocos y el cliente problema es esa persona que el producto nunca le sirve. El producto o servicio que ustedes le venden nunca le queda, nunca le funciona, siempre se queja, todo está mal, todo está pésimo, de todo es un problema. Entonces, el cliente problema es otra situación que va a suceder. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Digamos que ustedes son una organización que está vendiendo un producto como un champú y ustedes van a identificar justamente esa curva. ¿Cuál es su cliente ideal? ¿Cuál es su cliente promedio? Y vamos a representar cada cliente con una imagen. El cliente ideal es el que esta empresa desearía siempre tener, ese cliente que usó el producto y cuando usa el producto mejor dicho, el pelo que tiene le queda increíble, el producto es perfecto porque es que le quedó, todo fue maravilloso, todo fue espléndido. ¿Será que esa es la mayoría de sus clientes? No, son pocos. Cliente promedio. El cliente promedio es una persona que tiene un cabello no tan, digamos que tan perfecto y va a tener entonces el cliente promedio algunos problemas como por ejemplo usó el producto y como que no le funcionó, como que le dio lo mismo, no notó cambios, como que ese producto finalmente es que como que no se la cree, eso que tanto le prometieron que el producto era muy bueno, como que no. Y como que todo eso que vio en los comerciales de televisión y publicidad digital, no se lo cree ya mucho, como que el producto no es tan excelente. Y tenemos el cliente problema. El cliente problema es el que se les va a quejar, se les va a poner un problema y es porque justamente ustedes le prometieron que el producto le iba a dejar el cabello como el cliente ideal. Usted le prometieron a ese cliente que el producto le iba a dejar el cabello liso, le iba a dejar el cabello brillante y el cliente lo va a usar y no funciona y nada le va a servir. Y efectivamente ese producto de ustedes se va a quejar porque es que no le cumplió la promesa. O sea que toda esa propuesta de valor y promesa que ustedes hicieron, pues el producto no se la cumple. Y efectivamente ese cliente problema puede presentar entonces inconvenientes para que la empresa siga creciendo. Por lo tanto, necesitan ustedes entender el problema. ¿Cuál es el problema o la necesidad que tienen los clientes? Para poder saber entonces realmente cómo podríamos venderles mucho mejor a los consumidores. Para eso existe una metodología que se llama Jobs to be done. Jobs to be done significa los trabajos o tareas por realizar. Y eso entonces, volvemos a nuestra gráfica, significa que tenemos un muro que es un problema para el cliente no puede atravesar el muro para llegar a la meta. Y nuestra empresa entonces tiene que desarrollar soluciones que le permitan justamente a ese cliente tumbar el problema, tumbamos el muro, el cliente ya llega a la meta. El cliente quiere pagar incluso si alguien le tumba ese muro, ese problema.
Y nosotros como empresa tenemos que estar listos para ayudarle, romper el muro y que el cliente nos paga por haberle ayudado. Entonces, de esta manera tenemos que lograr justamente convertir ese aparente problema en una solución. Tenemos que lograr que en nuestra organización sabemos entonces cómo lograr que el cliente supere ese problema y lo puede superar de formas creativas. Nosotros como empresa lo que tenemos que hacer entonces es poder desarrollar justamente esa serie de soluciones que tenemos que dar en el mercado. Y esa serie de soluciones efectivamente ya podríamos lograr que el cliente pues logre avanzar mucho más fácil. Llegar a la meta es algo fundamental para el cliente. O sea, el cliente necesita llegar justamente a la meta y va a pagar por ello. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender que estamos allí para solucionar el problema. El problema entonces puede ser de este tamaño. El problema puede ser bastante grande. El cliente realmente no sabe cómo puede superar el problema. No parece fácil. Y efectivamente el cliente, entre más grande el problema, pues más plata va a querer pagar por ello. Por lo tanto, tenemos que entender en la empresa cómo podríamos solucionar el problema de una manera creativa y justamente logrando que el mercado y que el cliente pues desee entonces, tenga la intención de poder superar esa brecha. A veces sucede que existen una especie de icebergs. Este iceberg principalmente significa que puede que el cliente efectivamente tenga aparentemente un problema. El iceberg aplica porque nosotros como empresa creemos que el cliente tiene un problema y en realidad estamos solo viendo la punta de ese iceberg, o sea, estamos viendo como una parte del gran problema que en realidad hay. O sea que a veces habría que analizar más profundamente cuál es realmente el problema que tiene el cliente, porque puede suceder que estamos observando solo una pequeña parte y en realidad hay mucho más allá para observar. Y esto lo que significaría es que la empresa tiene que analizar muy bien cuál es el verdadero problema del cliente. ¿Qué pasa si ustedes se equivocan con la formulación del problema? Pues que ustedes van a dirigir todos sus esfuerzos en resolver algo que no es un problema. Ese es el inconveniente. Ustedes se enfocan en marketing a resolver un problema que en realidad no es problema. Y fue porque el cliente les dijo o les hizo creer que el problema era algo pequeño y eso en realidad es un problema grande, solo que el mismo cliente a veces no lo entiende. Eso es algo ya de psicología. El cliente muy posiblemente no entiende su propio problema y por eso cree que es un problema pequeño, pero a pesar de ser pequeño, como que no logra superarlo. No lo superas porque es un problema mucho más grande. Entonces, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Poder identificar cuáles son los patrones de comportamiento que le permiten saber exactamente cuál es el problema realmente y cómo podría apoyar una organización a la solución de ese mismo problema. Una vez una organización logra darle solución al problema, pues ya podría entonces generar una propuesta de valor que efectivamente es la solución. O sea que el cliente estaría libre del problema siempre y cuando la organización desarrolle una solución para ello. ¿Qué compran los clientes realmente? El cliente por el paga por el qué. O sea, básicamente el cliente va a pagar es por ese que le están vendiendo ustedes. Es decir, el cliente no está pagando en sí mismo por cómo resuelves el problema, sino qué le vendes y ese qué, cómo resuelve el problema. Entonces, el qué es lo fundamental, el qué es realmente la solución al producto o servicio, el cómo es un proceso y el cómo realmente no es del mayor interés del cliente. Lo que el cliente quiere escuchar es realmente qué le estás vendiendo. Y una vez tú le comunicas ese qué, pues eso ya le da paso a poder continuar con el resto del proceso. Y esto ya permitiría que el mercado y que el cliente sepa exactamente cómo tiene entonces que llevar a cabo los diferentes procesos para cumplir con esa meta que tenemos allí establecida. Así ya podríamos entonces entender que realmente debemos en la organización ir un paso más allá y entender cuáles son esas tareas que hay que cumplir. Entonces, ¿qué tenemos ante nosotros? Bueno, pues tenemos que entender cuáles son los jobs to be done. Jobs to be done implica cuáles son las tareas que hay que hacer para poder cumplir con
esa satisfacción del mercado para poder nosotros generar una solución. Los jobs to be done entonces son las tareas. Bueno, pues hay diferentes tipos de tareas. Hay tareas funcionales. Una tarea funcional es aquella que requiere que lo que ustedes proponen o quieren vender funciona. O sea que si ustedes quieren ofrecerle algo al mercado, pues ese algo tiene que efectivamente servir, tiene que funcionar. Si ese algo no funciona o no sirve, pues ustedes son los que tienen un problema porque el mercado claramente tiene otras opciones de compra. Pero ustedes son los que tienen que garantizar que lo que ustedes ofrecieron por internet, en redes sociales, pues efectivamente es funcional. O sea que eso que ustedes dijeron que servía para algo, funciona de verdad. Y eso tiene que ser algo prioritario cuando se hace marketing digital. Y es que efectivamente tienen que lograr que aquello que ustedes prometieron por marketing digital cumple una función y esa función realmente se lleva a cabo. Lo segundo es que hay un factor social. El factor social quiere decir cómo también en la empresa podemos entender de qué manera existe un relacionamiento con la sociedad. O sea que toda empresa requiere, por supuesto, tener unos factores sociales que implica entender al cliente, conversar con el cliente, dialogar con este y poder entonces generar una relación con ellos. Hay unas funciones o unos tipos de trabajos que son de tipo emocional. O sea que pueden haber trabajos o tareas emocionales que implican que hay productos que requieren venderse de esa manera. O sea que hay productos que se pueden vender de forma simplemente racional. Racional es principalmente funcional. O sea que racional es decirle a una persona, este producto es muy bueno porque cumple con estas características, está hecho de esto, tiene estos materiales, fue hecho por X ingenieros y eso hace que el producto tenga sentido, que es funcional. Pero cuando no es funcional, sino que es emocional, implicaría entonces que ustedes tengan que aludir a los sentimientos. A los sentimientos implicaría que ustedes tienen que entonces hablarle o comunicarle al cliente de manera tal que este cliente se sienta efectivamente conectado con el producto y esta conexión le permitiría a ese cliente entonces saber exactamente cómo puede ya desempeñarse mejor en el mercado. Entonces una persona podría decir, no, pues acorde a lo anterior, podríamos más bien simplemente vamos a cubrir a una persona y vamos a protegerla de esa manera. Pues resulta que hay formas porque efectivamente también es viable que en vez de ello lo que hacen es conectar una bicicleta a otras y ya la persona efectivamente va a aprender a manejar y va a aprender a estar en bicicleta gracias a un sistema innovador que permite que haya un líder, es el guía, es el que principalmente redirecciona todas las bicicletas, más sin embargo, ellas, esas niñas que ven ustedes, se sienten que son libres porque efectivamente tienen una experiencia en donde la emoción, la adrenalina y todo lo demás se siente mucho más directo. Es decir, que realmente podríamos tener ante nosotros una experiencia mucho más realista, inmersiva de lo que podría ser montar en bicicleta. Diferente a otras experiencias anteriores que vimos que eran realmente lejanas un poco a la realidad de lo que sería montar bicicleta. Esto entonces, por lo tanto, puede ser un invento que permita que los clientes, los usuarios, se sientan un poco más conectados con la marca. Es funcional porque efectivamente sirve, funciona, está bien, cumple con lo que se comunica en marketing. Adicionalmente, cumple con un factor emocional porque efectivamente el papá emocionalmente, emotivamente, va a tener la intención de comprar el producto sabiendo que va a estar conectado con sus hijos directamente y que el producto adicionalmente, pues es lo suficientemente individual para que las niñas puedan sentirse que las que están manejando la bicicleta son ellas. Así que cumple propósitos desde diferentes ópticas. Esto realmente representaría entonces un producto de alta calidad, funcional, emocional, pero además que cumple con los atributos necesarios para que el cliente lo pueda identificar, desear y querer comprar. Esto es otro tipo de solución. Simplemente la persona desea es poder estar con sus hijos y también funciona. De manera que cada empresa lo que tiene que hacer es identificar cómo puede crear su propia fórmula para que le funcione mejor. Hablemos rápidamente de propuesta de valor.
Una propuesta de valor entonces significaría cómo poder no tumbar el muro, incluso. Una propuesta de valor sería cómo poder evitar el muro, cómo poder saltar el muro, cómo poder nosotros liberarnos del muro. O sea, esto implica otros factores adicionales. Y esos factores adicionales, por supuesto, lo que representan y quieren decir entonces es que la propuesta de valor pues va de la mano de las tareas que vimos. Esas tareas es entender al cliente. Y cuando entendemos las tareas que hay que hacer, pues ya sabríamos cómo poder realmente atravesar esta parte, estos procesos del muro. Entonces el muro, recordemos que significa los problemas, las barreras que tiene el cliente. Y esas barreras tenemos que ayudarle a superarlas de diferentes formas. En la empresa lo que hacemos entonces es poder nosotros acompañar al cliente para superar sus diferentes barreras y obstáculos que va teniendo en el camino. De esa manera el cliente puede llegar a la meta de una manera mucho más fácil, seguramente más cómoda y seguramente más rápida. Y esto se logra gracias a que podemos entender a la empresa realmente esto cómo se puede llevar a cabo. Para ello, por supuesto que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces el cliente estaría, por supuesto, dispuesto a pagar por una propuesta de valor que le permita superar todos los obstáculos que tenía. Por lo tanto, la propuesta de valor es la forma más rápida de cruzar el muro y de lograr nosotros que realmente lleguemos al mercado adecuado y poder vender de la manera más inteligente. Ahora, ¿cómo se descubre un proceso de compra? ¿Cómo lograr nosotros en la empresa encontrar o entender cómo es el proceso de compra de los clientes? Pues una primera pregunta para saberlo es preguntarnos, ¿cómo soluciona actualmente el problema el cliente? Y se los digo porque vimos mucho del muro, vimos mucho de ese problema, esa barrera, pero seguramente ese cliente de alguna forma en la actualidad supera o derriba ese muro. Puede ser que no sea la mejor manera, puede ser que no sea la forma que el cliente quisiera, puede ser que no sea la forma cómoda ni barata, pero el cliente lo está logrando de esa manera. O sea, el cliente seguramente de alguna forma ya está teniendo alguna estrategia para llegar a la meta. De alguna manera está llegando a la meta. La pregunta que nos hacemos en la empresa es, ¿cómo soluciona en este momento ese problema? ¿Cómo logra ese cliente en la actualidad evitar o romper o superar el muro de alguna manera para poder llegar a la meta? ¿Cómo lo haces? La pregunta. Bueno, pues tenemos que entender para ello que los clientes van a valorar mucho que nuestra empresa le tenga propuestas de valor realmente interesantes. Esta propuesta de valor implica solucionar un problema importante en el mercado. Entonces, para poder lograrlo, tenemos que poder solucionar justamente problemas que existen, poder lograr que el mercado y que el cliente esté acompañado y llegue realmente a un punto en el que entiende ese mercado cómo funciona. Ahora bien, la competencia. ¿Qué pasa con la competencia? Bueno, que si realmente ustedes están ante un problema importante, un problema que realmente representa detrás buena plata, o sea que por ahí lo pueden tomar. Un problema realmente podemos decir es relevante cuando sabemos que si resolviéramos ese problema, estaríamos ante un mercado de cuánto dinero. Por ejemplo, estamos ante un mercado de millones de dólares y miles de clientes. ¿Cuánto le han solucionado el problema? Nadie. Si nadie lo ha hecho, ahí hay una oportunidad muy interesante de mercado. Entonces habría que explorar cómo una empresa realmente podría interpolar e identificar realmente cuáles son todas las ventajas que puede tener y cómo la competencia, pues podemos evitar que se copien. O sea, hay que evitar también que el competidor sepa de qué manera puede copiarse. Y eso lo logramos es generando nosotros procesos innovadores. Ahora, si ustedes se plantean por qué en cierta industria no hay competencia, eh, sería porque tienen demasiadas barreras de entrada, o sea, es muy difícil poder entrar o no hay en realidad un buen mercado ahí.
Si hay un buen mercado, seguramente ahí va a haber competencia, porque todos quieren un poquito de esa torta, todos quieren un poquito del pastel, pero porque ese mercado, ese pastel es grande, o sea, alcanza para varios y hay varios que quieren el pastel para ellos solos. Entonces van a competir muy duro. Pero cuando no hay competencia, puede haber dos razones. Una, el mercado es muy pequeño y la mayoría de empresas no quieren desgastarse con un mercado pequeño. Lo segundo es que puede ser que haya muchas barreras de entrada. El cliente sí, la empresa competidora sí quiere entrar al mercado. El problema es que en ese mercado, pues es muy difícil poder entrar. Es muy difícil, es muy caro, se requiere algo, se requiere inversión, toma mucho tiempo. Entonces, el competidor que dice, pues no voy a entrar, no voy a entrar porque me va a tomar tiempo, plata, esfuerzo y no lo tiene o no quiere tener ese costo. Así que una organización perfectamente puede definir que, por ejemplo, en este caso, perfectamente puede entonces establecer si vale la pena o no vale la pena entrar a competir con diferentes organizaciones adicionales. Vamos a poner un caso, vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a decir entonces que tenemos acá ante nosotros dos tipos de producto. Precio de los productos, 99.900, la podemos decir perfectamente. Ambos productos son diferentes, sí, en forma, funcionalidad, no se parecen incluso, pero ambos sirven para lo mismo. Así que podríamos decir perfectamente, bueno, pues entonces va a ser un producto interesante. Vamos a lograr realmente que este producto complemente perfectamente otros métodos que ya la empresa tenía, otras estrategias que ya la empresa tenía. Para ello, pues esta empresa dice, bueno, ¿y a quién lo voy a vender? Y aquí tiene a sus clientes. Tiene una bombilla ahorrativa, ¿verdad? Que era lo que veíamos. Una bombilla que ahorra mucho dinero en el largo plazo, pero además una bombilla que alumbra muy bien y una bombilla que tiene un precio, puede ser un poco más alto que otras bombillas, pero se apaga sola, por ejemplo. O sea que cuando la gente se va de la oficina, no tiene que la última persona en irse a apagar la luz manualmente, sino que esa luz se apaga o se enciende sola. Simplemente con el hecho de que una persona pase por allí, ya se puede activar este sistema. Entonces, en el largo plazo va a ahorrar dinero. Adicionalmente, la bombilla pues tiene un sistema que permite identificar si hay alguien cerca o no para saber cuándo tiene que apagarse y así ahorrar dinero en energía eléctrica. Pues todo esto realmente repercute, significa que una empresa entonces tiene que efectivamente desarrollar su propio método. Propuesta de valor. Vamos a mirar entonces, bueno, ¿cuál sería la propuesta de valor? O sea, ¿cómo poder lograr entonces que una empresa particular pueda superar su obstáculo, pueda superar esa brecha que lo separa y lo divide entre lo que realmente hay que hacer y la propuesta de valor? O sea, que cómo podríamos lograr o acompañar al cliente a que logre esa brecha. Y la respuesta para lograr eso realmente representa lo siguiente. Hay una propuesta de valor muy simple, muy sencilla, y es, la propuesta de valor es que nuestras luces especiales apagan las luces de la oficina de forma automática. Esto en el mediano y largo plazo va a significar un buen dinero en ahorro, porque es que todas las noches en esta empresa dejaban las luces prendidas. O sea que cuando iban a observar, pues el costo de dejar las luces prendidas tanto tiempo cuando no había nadie, pues eso representaba un costo considerablemente alto. O sea que ante nosotros sí tendríamos ese aspecto a tener en cuenta, que es de qué manera se están entonces gestionando este tipo de propuestas de valor en las organizaciones. La pregunta que tendría que hacerse esta empresa que vende la bombilla, ¿cómo lo hace actualmente la empresa? Porque si las empresas que ellos quieren que sean sus clientes apagan las bombillas de otras maneras, pues eso sería útil para poder desarrollar justamente algún tipo de estrategia para poderle seguir vendiendo a estas empresas. ¿Cómo lo hacen actualmente? Bueno,
tenemos un primer indicio. Pues lo hacen porque hay una persona que efectivamente apaga las luces, pero apaga las luces manualmente. O sea, la persona va de luz en luz apagando y está pendiente de todo el tema. ¿Cómo lo hace realmente la persona? Bueno, lo hace bien, trata de mantener al menos un adecuado nivel de uso de luz, trata de mantenerse eficiente, trata de entonces optimizar tiempos. Trata además de lo que hace mal hacerlo bien y tiene unas características clave del producto. La pregunta y la oportunidad para una empresa que identifique que así es como lo hacen. Bueno, pues si así es como lo hacen actualmente, la bombilla puede tener oportunidad. Puede que la bombilla reemplace entonces esta tarea de ir de luz en luz apagando. Y esto puede ser interesante. Entonces, que lo que hace bien lo pueda mantener. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto cuesta? Es decir, que tendríamos que hacernos la pregunta de, bueno, ¿y esto cuánto le cuesta a la organización? Porque efectivamente lo que ustedes venden, pues es un producto duradero, es un producto que puede ser usado en el largo plazo, puede ser un producto que dure realmente en el mercado. Por lo tanto, la pregunta a hacerse es, bueno, ¿y cuánto cuesta realmente esto? Ahora, lo que se hace mal, hacerlo bien, y esto significaría cuánto pierde la empresa. ¿Por qué? Porque si un individuo está haciendo algunas cosas mal y se plantea que puede hacerlas bien, pero sin embargo, hay que decirlo, pues las está haciendo mal, solo que proyecta eh, próximamente hacerlas bien, pues efectivamente allí habría otra pregunta y es cuánto pierde la empresa si persiste o deja que continúe el proceso allí. ¿Porque cuánto pierde? Porque efectivamente si un individuo está haciendo las cosas mal, que planea hacerlas bien, pero todavía sigue haciéndolas mal, pues hay que realmente identificar cuánta plata representa eso para la empresa, porque seguramente representa pérdidas, seguramente representa algún tipo de salida de dinero o proveedores. Hay otro aspecto más que es características clave del producto, que implica saber nosotros cuáles son las características fundamentales que tiene este producto. ¿Qué es lo que hace que nuestro producto realmente pueda superar otros? ¿Qué es lo que puede lograr que nuestro producto pues sea preferido, sea uno de los favoritos del mercado? Y esto va a permitir, por supuesto, que ya una organización pues pueda entonces desarrollar soluciones claras. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pregunta normal y clave. ¿Cuánto pierde y cuánto cobrar? Cuando se entiende como tal este tipo de información y se sabe entonces cómo habría que gestionar estos aspectos, pues ya sabríamos realmente cómo hay que hacer un seguimiento puntual a los diferentes procesos que allí están. ¿Cómo conseguir esta información? Pues sería una pregunta clara a poderse formular. ¿Cómo conseguimos toda esta información? Bueno, hay una manera y es, por ejemplo, haciendo entrevistas. O sea que se pueden hacer entrevistas a unas personas del segmento de mercado y esas entrevistas son suficientes para extrapolar esta información y poder convertir las entrevistas en la data suficiente. O sea que ya podríamos entender cada uno de nuestros clientes realmente cómo lo hacen, cómo están solucionando brechas, cómo logran generar diferentes soluciones en el mercado y ya poder entonces gestionar justamente estos aspectos. En las entrevistas se requiere lo siguiente: lograr tener conocimiento previo del cliente para poder saber qué preguntas hacer justamente, contextualizar propuestas de valor y contextualizar las preguntas para poder entender mejor cómo es la mejor forma de hacerle preguntas al cliente, porque no siempre será fácil, no siempre podrá funcionar de la misma manera hacerle preguntas al cliente. Entonces, es posible que haya que hacer una contextualización de cómo se formulan esa serie de dudas y preguntas para poder saber realmente cómo podemos encaminar el proceso. Hay que identificar cuál es la meta, qué queremos lograr con las entrevistas a los clientes. Con las metas ya podemos saber entonces cómo podríamos realmente establecer nosotros, cómo poder comercializar, cómo poder entender mejor al cliente, qué queremos obtener de toda esta información. Y acorde a todo esto, es como podríamos entonces identificar, bueno, cómo valdría la pena gestionar las preguntas para lograr cuáles tipos de meta.
qué hacer para lograrlos y qué funciona, qué no y por qué. O sea, qué requerimos obtener de información para poder saber qué funciona, qué le funciona al cliente como hace alguna tarea actualmente, qué no funciona en el cliente, por qué funciona o por qué no funciona en el cliente. Entonces son preguntas fundamentales para poder desarrollar una solución más inteligente en el mercado. Por ejemplo, ¿qué le funciona a la empresa que actualmente está desarrollando una cierta solución con el apagado de las luces? Bueno, ¿qué hace esta empresa para lograr justamente esa propuesta de valor? ¿Le funciona eso que hace? ¿Realmente le está funcionando? Y puede ser que ustedes encuentren un par de preguntas y identifiquen, no, en realidad no le funciona. O puede ser, le funciona, pero lo que le estamos vendiendo a la empresa es mucho mejor. ¿Por qué no le funciona? Pues bueno, no le funciona porque a veces es extenuante apagar las luces manualmente. Puede ser perfectamente que este tipo de tareas, pues a veces no se puedan llevar a cabo. Puede ser perfectamente que existen algunos aspectos que sencillamente no permiten desarrollar correctamente el modelo. Y la pregunta más, bueno, ¿y por qué se lleva a cabo esto? ¿Y por qué realmente ocurre ese tipo de situaciones? Bueno, ocurre estas situaciones porque hay unos ciertos parámetros que vale la pena llevar a cabo y que tendríamos que en la organización poder gestionar correctamente. Entonces, sí hay una serie de parámetros que valdría la pena allí identificar y como organización pues tenemos que cumplirlo. Ahora, finalmente, las herramientas. Nuestras herramientas como en emprendimiento son el cómo lograr la solución. O sea que las herramientas como tales, cómo lograr en una organización solucionar diferentes aspectos y esas brechas que ya van a permitir que una empresa realmente crezca en el mercado. Hay un último tema por observar acá y son los miedos. Todo cliente tiene miedo. Tiene miedo a cambiar de producto, tiene miedo a que el producto no sirva, tiene miedo a perder su dinero porque lo que compró no sirve, tiene miedo posiblemente a que pasen ciertos tipos de cosas. O sea, todo cliente tiene algún tipo de miedo. Así que nuestra tarea es romper las barreras. Nuestra tarea realmente es lograr que los miedos del cliente no existan y que todo miedo que tenga un cliente lo rompemos gracias a la estrategia que tenemos nosotros en marketing. Así que romper los miedos es la tarea que tiene la organización. Uno de los principales miedos que pueden existir son el miedo al costo de cambio. Por ejemplo, si ustedes le dicen a un cliente, veas que este tipo de bombillo ahorra luz, adicionalmente se apaga solo y por supuesto que un par de cosas más. El miedo del cliente es que va a cambiar un tipo de bombillo con el que lleva usándolo 20 años. Entonces, cuando usted le dicen a un cliente, venga, pues cambie el bombillo que usted lleva usando 20 años, el cliente va a decir, momento, es que ese bombillo me ha servido. Y lo he usado porque sirve y lo he usado porque funciona. Y ustedes dirán, bueno, pero este bombillo es todavía mejor. Y el cliente dirá, pero si lo he estado haciendo por 20 años así funciona, ¿por qué iría cambiar la forma o el producto? Entonces, eso es lo que hay que analizar realmente. Ese es el tema y siempre van a haber miedos. Entonces, por ejemplo, ese es un miedo que el cliente diga, ¿y qué tal que yo me cambie a otro bombillo y me dé cuenta que ese bombillo que vale mucho más, ustedes me recuerdan el precio, el bombillo es más caro que un bombillo tradicional, solo que este bombillo es más caro, pero tiene más larga vida, alumbra más, ahorra más dinero en energía, se apaga solo, o sea, tiene una par de cosas. Y puede ser que ese costo puede ser 9 veces más caro. Es 9 veces más caro este bombillo, pero este bombillo no solo es un poquito más caro, lo que pasa es que realmente el bombillo pues soluciona un par de problemas adicionales del mercado. Aún así, el cliente puede tener ciertos temores y miedos, donde puede decir, tengo miedo de cambiar, porque efectivamente ese nuevo bombillo puede que no me sirva.
por ejemplo. O sea que la persona va a observar allí la situación y la persona puede identificar perfectamente. Y si me cambio el bombillo, realmente no es todo lo que están diciendo. ¿Y qué tal que el bombillo realmente, pues, no ahorra energía? El bombillo no se apaga solo. Y tiene un par de cuestiones a analizar el cliente. Aparte de ello, pues este cliente puede decir, les planteo otro caso, el cliente tiene miedo de cambio por el costo que esto representa. Es que el cliente sí sabe que funciona mejor. Por ejemplo, el cliente sabe que ese otro producto es muy bueno, pero cambiarse a esa otra solución implica directamente tener que pagar, por ejemplo, un dinero que no está tan dispuesto a cubrir, un dinero que realmente el cliente no está tan disponible para realizar el pago. Entonces, eso es un miedo también de costo de cambio y es, ¿y hasta qué punto resultaría que puedo estar perdiendo plata en vez de estar ahorrándola en este tipo de productos? Entonces, eso es otro factor que hay que analizar y es cómo una organización puede de manera efectiva superar todo este tipo de bloqueos, temores mentales, miedos psicológicos, conductas, cultura, que puede por supuesto afectar también las ventas. Así podríamos entonces entender que hay un par de factores a tener en cuenta y todos estos factores contribuyen de forma directa a que una organización realmente cumpla con sus diferentes propósitos, metas y por supuesto que esto puede entonces ayudar a que la organización, las empresas puedan entonces tener una escalabilidad, que era justamente lo que estábamos hablando. ¿Cómo lograr que el modelo sea más escalable? Pues se logra que sea más escalable gracias a que existe un modelo, un método que permite lograr cada vez mayores volúmenes comerciales. Y este método, por supuesto, va a ayudar, va a apalancar a que la organización pues tenga mayor auge, mayores oportunidades y de esta forma observaríamos cómo la empresa está disponible para lograr entonces todo lo que hemos observado de los diferentes procesos. Por lo tanto, recapitulando un poco, tendríamos nosotros que tenemos que entender un poco mejor la segmentación del mercado, pero también complementarla con una tarjeta persona. Adicionalmente, tenemos que realizar unos jobs to be done, que son una serie de tareas. Y esas tareas sirven para que en la organización pues sepamos exactamente cómo tendría que llevarse a cabo un proceso comercial para poder abarcar el mercado y poder entonces lograr unos mejores resultados. Observábamos, aparte del Jobs to be done, algunos tipos de procesos adicionales y estos procesos acompañan y ayudan a que la empresa realmente logre principalmente sus diferentes objetivos y metas. Por lo tanto, los beneficios que estamos aquí presentando van a servir realmente para que el cliente supere también esos miedos, como por ejemplo darle recompensas o darle beneficios al cliente, pues ya son factores que nos pueden, por supuesto, ayudar a que una organización pueda escalar, pueda tener unas ciertas ventajas. Son factores que nos pueden apalancar y nos pueden ayudar a que realmente la organización, por lo tanto, tenga entonces un mejor auge. Bien, entonces hemos conocido un par de metodologías que se complementan todas entre sí y todas estas metodologías acompañan igualmente a que el modelo de negocio que ustedes desarrollaron pues tenga mayor capacidad y posibilidades de éxito en el mercado. Doy la palabra para que realicen preguntas, para que realicen cualquier tipo de duda. Si alguien desea contarnos todo su modelo de negocio, si alguien lo dibujó y nos quiere compartir pantalla, adelante. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta.
Adelante, doy la palabra para preguntas. Iván, Sí, señor, adelante. buenas tardes, Iván. ¿Cómo está? Bien, gracias. Iván, la idea dice usted que dar valor, a dar soluciones, o sea, generar soluciones a través del modelo de negocio cuando uno haga las publicaciones, tener presente eso. Pero Ujú. existe la posibilidad que uno haga, digamos, un ejemplo, X presentación, X publicación, en la cual uno puede hacer un poco más extensivo, o sea, o mucho cubrir varios segmentos, como usted dice, porque de todas maneras para usted segmentar y en cada segmento tratar de dar propuesta de valor, generar soluciones y a colocar eso a través de mis publicaciones, obviamente, digamos, en diferentes tipos de empresas hay hay un factor que sería el tiempo, o sea, tendría uno que tener organizado un equipo de trabajo para dedicado únicamente a la parte de marketing digital. Las empresas que de pronto no se pueda contar con ese gran beneficio, se pueden hacer publicaciones en la cual uno trate de atacar varios segmentos. Sí, claro. Ustedes pueden perfectamente hacer la tarea. O sea, realmente no es que tengan todo un equipo de gente todo el tiempo lista para hacerlo, sino que ustedes deben tenerlo ya hecho. O sea, lo ideal, el escenario perfecto es ese, que ustedes lo tengan ya listo, o sea, se sientan, hacen la tarea, analizan los segmentos, analizan intereses, analizan cómo se le puede vender a cada quien y crean ojalá unos copy. Los copies son unos textos que los vamos a ver la siguiente sesión que es mañana. Los copy y otros tipos de factores que mañana vamos a ver les van a permitir a ustedes establecer justamente en qué tienen que basarse ustedes. Por ejemplo, con cada segmento, qué palabras usan, qué léxico implementan, cómo deberían promocionarles, cuál es la foto que tienen que publicar, cuál es el video, cómo deberían ustedes publicar, a qué horas para cada segmento. Pero eso es una tarea que hacen una sola vez. Ustedes la hacen y se lanzan a probar. Pues puede ser que la tarea no quedó del todo bien hecha y no hay problema. Que alguien la logre a la primera, pues sería de hecho inusual. Lo ideal es hacer la tarea, se lanzan, lanzarse es lanzar campañas, se lanzan a las campañas y van probando, funcionó, no me funcionó, mejoró por acá, y eso realmente es el proceso normal. Ustedes van puliendo la estrategia, o sea que puede ser que ustedes se lanzan y se dan cuenta que una parte funcionó, pero otra no. Listo, mejoran lo que no. Siguen haciéndole, siguen lanzando campañas, siguen mejorando. Ese es el proceso normal de mercadeo. Hasta que finalmente ustedes identifican realmente cuáles son los procesos idóneos, realmente cómo tendrían que hacerlo y cómo realmente tienen que ejercer todos estos procesos para que funcionen bien en el mercado. Una vez ustedes realizan todas estas tareas, ya sabrán exactamente, ahora sí, cómo realmente tienen ustedes que llevar a cabo la estrategia de aquí en adelante, pero porque ya el modelo fue probado. O sea que ustedes ya saben exactamente cómo hay que hacer las cosas para entender realmente cómo es la mejor fórmula de éxito en cada caso. No hay una fórmula general, cada empresa tiene que crear la propia y para cada segmento de mercado, muy probablemente hay una combinación específica diferente. Así que también por cada segmento hay que hacer pruebas y hay que ensayar hasta que funcione todo el método. Por lo tanto, habría es que hacer la tarea, la primera vez es la más demorada, que es sentarse, analizar cuáles son mis segmentos, cuáles son los grupos poblacionales y después de toda esa tarea, ahora sí, definir, bueno, y ahora sí, cómo les voy a vender a cada uno de ellos. Y ahora sí, en qué red social está en cada uno de ellos. Y ahora, qué foto, qué video, a qué horas le publico, con qué palabras, qué tipo de texto es necesario, con qué colores puede ser necesario. Todo eso importa. O sea que para cada segmento, si hay que hacer una tarea, esa tarea, como les digo, ojalá le hicieran toda la tarea de una vez para luego solo hacer
prueba de hipótesis, que es probar. Yo creo esto, pruébelo. No, no funcionó. Mejore lo que no. Esta otra hipótesis, creo que tal cosa, sí, sí sirvió. Bueno, vamos a mejorar eso. Se trataría realmente de poder nosotros optimizar y mejorar diferentes aspectos hasta que realmente podamos obtener esos resultados claros en el mercado. O sea que esa es la clave del tema, poder nosotros validar, poder realizar experimentos hasta encontrar la respuesta concreta de cómo poder llevar a cabo el proceso. Gracias. Iván, eh, este marketing digital es muy global. Entonces, pues para hacer uno el modelo y todo esto, eh, tiene que pensarlo muy bien, ¿no? Y mirar a ver hasta qué punto puede abarcar. ¿Será inicialmente mejor empezar con el segmento de su ciudad? Sí, sí, puede ser bueno. Depende realmente de un par de características y les cuento. Voy a ponerles dos ejemplos. Un ejemplo que quizás, bueno, primer caso, se trata de pescados. Resulta que en un pueblo principalmente se da un tipo de pescado que en el resto del país no. Ese pueblo, ¿qué puede considerar? Este pescado podríamos perfectamente venderlo en las aldeas cercanas o incluso en ciudades cerca. Y resulta que cuando lo van a intentar, la gente de esas otras ciudades no lo quieren, no quieren ese pescado. Y la razón por la que no lo quieren es porque no lo conocen. O sea que es un pescado totalmente nuevo. Justamente ellos creyeron que eso era bueno, un pescado diferente, un pescado que no se da en otras regiones. Aún así, en otras ciudades no lo quisieron y ese pescado no lo compraron. Entonces estos señores dijeron, hemos bajado los precios, les hemos dado ese pescado barato, aún así no lo quieren. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos mucho pescado, pero la gente al parecer es que no lo quiere comprar. ¿Será que cambiamos de producto? Antes de cambiar de producto, alguien les da una recomendación y les dice, yo creo conocer en qué mercado sí les gusta ese pescado. Ese mercado no queda cerca, pero no se los van a pagar a ustedes a ese precio que lo quieren dar. Se los van a pagar 30 o 40 veces más caro. Ese mercado queda al otro lado del mundo, pero en ese mercado sí compran ese pescado. Y antes de que ustedes se pongan a enviarlo, ya se los pueden pagar por adelantado. O sea que no hay riesgo. Y esto es una historia real. Realmente hay ciertos productos o servicios incluso que uno puede creer que son perfectos para su ciudad o para donde está la empresa. Y no, resulta que a veces el producto es perfecto para otra ciudad o para otro país. Entonces ahí lo que hay que hacer es tener mucha atención, porque a veces uno insiste, insiste a venderle a su ciudad y de pronto sus ciudades, en realidad el problema es que culturalmente o puede ser por un tema de demanda o muchas cuestiones, el asunto es que no compran en su ciudad. No, no hay nada malo con el producto en sí mismo. El problema es la segmentación de mercado. O sea, el problema es cómo se enfoca la venta de eso. Y ahí es justamente el éxito de un producto o el fracaso del producto. Y es entender a quién le vamos a vender realmente. Si ese empresario se hubiera quedado diciendo, no, pues vamos a tener que hacerlo todavía más barato porque es que como que no me compran en esta ciudad, seguramente o estaría quebrado o estaría mirando a ver cómo hace para que le compren. En vez de eso, lo está vendiendo a otro país y el crecimiento es muy diferente.
Les voy a contar otra historia más real. No sé si ustedes conozcan una semilla que se da mucho en Colombia y se da también mucho en Brasil, que muchas veces, pues, el colombiano mismo, a pesar de que es un cultivo tan autóctono, tan nuestro, a veces el colombiano no lo conoce. Y les hablo del acaí, no sé si a ustedes les suene. Este es un fruto, también conocido como azaí en algunas partes, que principalmente permite una serie de características que otros cultivos no. Hay un empresario colombiano, justamente, que empezó con el tema y se puso a investigar y dijo, bueno, yo esto porque nunca lo he visto en supermercados, no lo veo en tiendas, no lo veo en ningún lado. Y se pone a pensar este empresario y dice, bueno, voy a empezar a popularizar este producto. Y se pone a sembrarlo. Una vez tiene un buen cultivo, se pone a vender la semilla, porque creyó que eso era el negocio, vender la semilla y la gente entonces iba a ponerse a preparar sus propias, ya sea jugos, postres de esta semilla. Y en el mercado nacional, justamente por desconocimiento, gran parte de la gente le decía, no conozco esto, no sé cómo prepararlo, no sé cómo sepa, no sé qué sabor tiene, me parece un poquito caro y finalmente pues la respuesta es no. Y mucha gente no le quiso comprar. Este empresario tenía dos opciones nuevamente. O seguía intentando, insistiendo en su mismo mercado o se enfocaba en un mercado diferente. Y este empresario decidió efectivamente enfocarse en otros mercados diferentes dentro de Colombia. Eso le hizo aprender que lo valioso no era en sí mismo la semilla ni el fruto, lo valioso era lo que podía hacer con ello. Entonces se puso a fabricar aceites y una cantidad de derivados, y estos derivados o subproductos los está vendiendo y los vende en diferentes ciudades y ahora sí se lo compran. Y la razón es porque ya no le dice a la gente, vea que este fruto puede ser rico, puede que esto pueda ser un postre. No, o sea, no pone a la gente a pensar en cómo lo puede usar, sino que le da la solución ya hecha, que es un aceite. Listo. Y el aceite sirve para muchas cosas. Así que le da a la persona el aceite listo y ya. De esa manera entonces abre mercado, pero abre mercado porque logra evolucionar todo este mercado justamente y crea un mercado casi que para él. En la actualidad seguramente ya hay alguien por ahí más haciéndolo. Yo particularmente en este momento solo sigo conociendo a un empresario. Le ha ido bien y cada vez está creciendo un poco más. Sé que ya está exportando, sé que ya está haciendo cosas en otras partes. Y pues esto se logra justamente entendiendo que a veces nuestro cliente no es la ciudad en la que estamos. O sea que lo que yo diría es, no se cierren tampoco a que de pronto la ciudad en la que residen es la mejor. Es que puede que sí. Solo que hay veces en las que otros mercados es donde está el éxito. O sea que habría que observar realmente dónde es mejor vender. Es simplemente un tema exploratorio. Les voy a contar cómo lo pueden hacer de fácil. Ustedes se meten a Facebook, van a hacer una publicidad paga. Ya esto lo vimos, ya saben cómo hacerlo. La clave lo que les voy a decir es, la campaña que van a hacer, en vez de hacerla para X ciudad que ustedes quieren, háganla para otra ciudad. Y ustedes digan, ¿y qué tal qué? ¿Y qué tal si en otra ciudad les fuera bien? Hacen la campaña. ¿Van a perder qué? 4 o 5 mil pesos. Y háganlo exploratorio. Tómenselo literal como si fueran a perderse dinero. Realmente, pues, validar un mercado por 5.000 pesos, pues realmente está, digamos, al alcance de todos. Hagan esa campaña y van a probar cuál mercado funciona o responde mejor. Por ejemplo, van a vender un producto y lo hacen para un mercado, por supuesto, distinto. En ese mercado, ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor le responde muy bien. O sea, les hacen preguntas, compran, hacen pedidos. Bueno, interesante. Ahora prueben con otro mercado más, solo por mirar. Y en ese otro mercado no funciona. A nadie le gusta, nadie comenta, nadie hace nada. Descartado. Y ahora se pueden empezar a dedicar a otros mercados. Y si ustedes hacen más publicidad y funcionan más, pues entonces pueden empezarse a enfocar muy fuertemente en esos mercados nuevos. Justamente porque esos mercados pues quieren más al producto, lo demandan más, les gusta más. Entonces, esa es una gran oportunidad que les podría decir principalmente. No se queden solo con un mercado específico que ya conocen. Es que puede que la gran gloria de ustedes esté en otro mercado.
Entonces explórenlo un poquito. Afortunadamente es muy fácil de hacer. Simplemente Facebook, hacen una campañita pequeña y empiezan a comprobar en cuál mercado les puede ir mejor. Esto no se hace al azar, esto no se hace como diciendo, ¿y hoy a qué ciudad le hago? Sino que ustedes, por supuesto, investigan un poquito. Ustedes investigan y dicen, bueno, yo vendo X producto, ¿en cuál ciudad principalmente sé? Y si no saben muy bien, googleen, investiguen por internet cuál, cuál ciudad principalmente como que compra de esto. Eso es fácil de saber porque cuando ustedes coloquen la palabra clave es el nombre del producto, pues les aparece o muchos resultados o muy poquitos. Les aparecen muchas opciones comerciales o muy poquitas. Por ejemplo, yo puedo buscar sillas ejecutivas. ¿En qué ciudad? Yo coloco en Medellín y me va a aparecer Mercado Libre, tiendas, Dafiti, no sé qué, un montón de cosas. ¿Qué me dice si hay tanta competencia? Ese mercado es bueno. Ahí seguro que hay clientes. Pero si yo busco esto y nadie, es que no aparece nada, nadie vende eso, a nadie le interesa, nadie pregunta, ya eso es un buen indicio de que por ahí no es. A menos, solo un paréntesis, a menos que lo que ustedes vendan es tan innovador que no existe. Pues si no existe, lógico que nadie lo venda y que nadie pregunte por ello, porque es que no existía. Entonces, como ustedes están creando lo que no existía en el mundo, pues es normal que no exista información en Internet. Si ese es el caso, tienen un camino un poquito más complicado y ya es de más metodología, pero yo sé que lo que ustedes venden sí existe. Por lo tanto, es la metodología uno, la pueden probar rapidito, la pueden probar rápido y por lo tanto me parece un buen método para que prueben, ojalá hoy mismo, si ustedes quieren. O sea, esto es fácil, es gratis, creo que se puede hacer de manera muy práctica. Iván, pero a mí me queda la duda, bueno, puede que sea fácil y rápido, pero, o sea, como no tenemos todavía la experiencia, Ah, si uno llega y de pronto salen negocios y uno no sabe qué tanto flete cobrar o cosas así, tienes que no investigar quedaría todo uno. eso. Claro, Ah, claro, ok. claro, claro. No, no se lancen esto no es un experimento al azar. Ah, Eh, ok. Tú tienes, por ejemplo, que entrar a Servientrega y ellos tienen calculadora online. O sea, tú puedes mirar si fuera un envío de mi ciudad a Cali, ¿cuánto cuesta? Ellos te dicen. Si fuera un envío de mi ciudad a Medellín, ¿cuánto me cuesta? Ellos te dicen. Entonces tú vas armada. Cuando tú lances la campaña, tú ya tienes toda esa tarea lista. Esa tarea te dice cuánto te cuesta un flete, cuánto podrías dar de descuento si te compran al por mayor, cuánto puedes dar a regateo, puedes dar descuento o no puedes darlo, cuál es el precio idóneo, mi competidor en ese mercado a cuánto vende. O sea, ahí tienes, es que tienes todo realmente, solo es hacer la tarea. Yo les recomendaría, abran un archivo Excel y en ese archivo Excel hacen una tabla con toda la información. O sea que ahí tendrían ciudad, fletes, entregas, costo producto, precio promedio de mi competidor y van a saber todos sus datos. Cuando se lancen, si por ejemplo una campaña les funciona y empiezan a hacerles pedidos, ustedes de una vez dicen, listo, calma total porque sabes cuánto cuesta el envío, cuánto cuesta el flete, con qué empresa lo vas a hacer, sabes toda la información y cuando tú hables con el cliente es seguro que esa información, ese conocimiento se traduce en confianza. Pero cuando el cliente te pregunte, bueno, ¿y con qué empresa lo envías? Y tú le dices, no, no sé, voy a empezar a mirar. Sí, ya de entrada causaste desconfianza. Pero tú le dices, no, mira, vamos a hacerlo con esta empresa, cobra tanto, te va a llegar en máximo 2 días y o sea, con un conocimiento absoluto. Eso es obligatorio cuando vendemos por internet. Entonces, debes tener ese conocimiento. Ok, gracias. Bien, última duda, última pregunta de alguien.
Bueno, muy bien, pareciera que no. Les agradecemos muchísimo por todo su tiempo y mañana será la última sesión. Veremos qué, veremos a ver indicadores de gestión. Van a tener ustedes un par de plantillas descargables para hacer sus propias tablas, analítica, análisis, todo esto que vimos, pero ya un poquito más aplicado, con un par de plantillas, y ya ustedes van a poder entonces aplicar todo esto en sus propias empresas. Muchísimas gracias por su tiempo y mañana será la última sesión. Feliz noche. Gracias, Iván. Buenas noches. Gracias, Iván, muchas gracias, muy importante. Y lo esperamos Muchas mañana. gracias. Igualmente, desde el Centro de Transformación Digital de las Cámaras de Comercio, les agradecemos a los empresarios que tuvieron la oportunidad de participar de la sesión 5 del taller de marketing digital con enfoque en plataformas comerciales y los esperamos nuevamente mañana en el mismo horario. Por favor, les recomendamos a las personas que faltan diligenciar el formulario de asistencia en el chat. Estoy compartiendo el link para que por favor lo desarrollen. Muchas gracias y feliz noche para todos. ¿Tú estás guardando las memorias de estas conferencias? Claro, señor Jairo, igualmente al finalizar el ciclo de formación, como hemos venido haciéndolo, al correo de cada uno les estamos compartiendo las grabaciones. Me parece importantísimo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, señora, usted que tenga feliz noche.